Cristo sabía que muchos de nosotros, la humanidad entera, siempre, ¿verdad?, tiene la tendencia de pedir cosas que uno mismo no hace en veces. Demandar cosas que uno mismo no tiene control tal vez. Y Cristo nos enseña, ¿verdad?, en su humanidad, cómo es que podemos lograrlo. Podemos lograr las cosas que Dios pide y exige de cada uno de nosotros, siempre y cuando tengamos, ¿verdad?, la mentalidad que Él tuvo cuando Él fue bautizado. Cuando Él fue bautizado, el momento que fue bautizado, fue llevado por Satanás, fue tentado. Vamos a abrir nuestra Biblia de Mateo capítulo 4 y vamos a ver tres cosas bien importantes que Cristo nos enseña y nos deja como ejemplo para que podamos ver nosotros. Antes que Él empezara su ministerio, Él fue tentado por Satanás y fue tentado, ¿verdad?, para mostrar al hombre, mostrarle a Satanás que el hombre tiene la capacidad para llevar a cabo la misión de Dios sin necesidad de cosas terrenales. Y es importante a qué nos referimos. Bueno, Cristo nos va a enseñar estas cosas. Del versículo 1 hasta el versículo 11, noten ustedes: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Cristo es el vencedor. ¿El vencedor de qué? Bueno, vamos a anotarlo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Tuvo hambre. Usted puede durar un mediodía y las tripas empiezan a llamar, ¿verdad? Puede durar un día y también. Tal vez puede lograr un día, puede lograr dos, pero llega un punto donde su cuerpo, Cristo ya tenía 40 días y 40 noches sin comer. Y al decir tuvo hambre, estaba en un punto en el cual no iba a andar escogiendo a Jesús. Lo que viera iba a comer. Entonces Satanás sabía esto. Y noten ustedes, Cristo muestra que podemos vencer de esta manera. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondiendo y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiecen con tu pie en piedra. Para que no tropiecen con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Es hermoso cómo Cristo muestra ser el vencedor tocante a todas las cosas que pueden controlarnos en esta vida. Él no podía demandar algo de nosotros. Constantemente hablamos de Mateo capítulo 6, versículo 31, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cristo no podía haber dicho estas palabras sin antes Él mismo no haberlas llevado a cabo. Entonces Cristo nos muestra que el tener control de ellas es importante. Por eso en Mateo capítulo 5, noten ustedes cómo Cristo dice, ahí en el versículo, en cuestión de las bienaventuranzas, empieza Cristo hablando de estas cosas, las características que tiene que tener un verdadero hijo de Dios. Y cómo es que los ángeles vinieron a mostrarle a Jesús su servicio. ¿Por qué? Porque Cristo mostró ser siervo de Dios. Dice: bienaventurados los pobres de espíritu, en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Cuando Cristo fue tentado, todo esto estaba en su mente. Cristo sabía que al predicar Él, empezar su sermón, iba a demandar cosas que Él mismo tenía ya controladas. Como humano nos enseña Cristo que podemos lograr ciertas cosas, y una de ellas es el control de las tentaciones de Satanás. Siempre y cuando estemos siempre recordando lo que Dios pide de nosotros. Escrito está. Las respuestas de Cristo siempre fueron, escrito está. Y aunque Satanás también usó escritura para desviar a Jesús, Cristo le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces es importante entonces tener el conocimiento de una manera en la cual Cristo nos enseña estas cosas. ¿Por qué? Bueno, Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, noten ustedes, cuando nosotros entendemos estas palabras de parte de Pablo, en la segunda carta a Timoteo capítulo 3, y vamos a ver y analizar el contexto. ¿Por qué? Porque es innecesario ver lo que Pablo está hablando de estas cosas. A veces que nomás nos vamos al 16, pero es importante analizar, ¿verdad?, lo que Dios pide de nosotros. Noten el contexto del versículo 10. ¿Por qué Pablo le dice esto a Timoteo? ¿Por qué le pide estas cosas? Bueno, porque Pablo ya les había hecho, pero sabía que Timoteo había crecido en ellas. Y noten ustedes, versículo 10 en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 10 en adelante, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, dice, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Pablo había entendido lo que Cristo dijo allá. Bienaventurado eres cuando por mi causa os vituperen. ¿Qué le había pasado a Pablo en Iconio, en Listra? Lo habían apedreado, lo habían dejado ya, lo habían dado por muerto. Pero aún así él seguía, regresó. Y Pablo le dice a Timoteo, tú sabes de estas cosas, Timoteo, has padecido igual que yo. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahí nos está hablando a nosotros. Todos los que queramos ser parte de la iglesia, tenemos que vivir de esta manera. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. No te preocupes por ellos, es lo que Pablo nos está diciendo a Timoteo, y nos invita a nosotros a tener control también. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Dice, y que desde la niñez, Pablo no estaba hablando de él, dice, desde que la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y ahora sí viene el versículo que siempre usamos. Toda la escritura es inspirada por Dios. Fíjense lo maravilloso de la escritura. Por eso Cristo dice, escrito está, escrito está. Dice, toda esa escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Esa perfección que Cristo muestra. Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No importa, aunque Satanás venga en tu posición más débil, porque decir tengo hambre, estaba en su posición más débil Cristo. Y Satanás sabía que estaba en su posición más débil, y tal vez Satanás dijo, hey, aquí voy a lograr mi victoria, aquí sí lo voy a ganar. Pero se dio cuenta que no pudo. Y es lo que Pablo nos pide a nosotros también. Aún en ese momento que nos sentimos solos, que nadie está con nosotros, si recordamos la palabra de Dios, si recordamos lo que hemos aprendido a través de los años, nos vamos a dar cuenta que Dios está con nosotros. Dios nos va a dar la fuerza, Dios nos va a dar el hacer, la voluntad para seguir adelante, en esta vida o la venidera. Por eso Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Es interesante cómo es que Cristo nos muestra que podemos vencer con Él. Por eso en Apocalipsis capítulo 2, noten ustedes,
Nos enseña, mismo Juan nos escribe las palabras que el mismo Cristo le dicta, ¿verdad? Y ahí en Apocalipsis capítulo 2, noten ustedes cómo le enseña a Dios a Juan para que la iglesia y nosotros entendamos lo importante de esto. Dice el versículo 9: yo conozco tus obras y tu tribulación. O sea, Dios está al tanto de todo lo que nos rodea. Dice, y tu pobreza, pero tú eres rico, no te sientas solo. Tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Yo entiendo lo que hay alrededor tuyo, es lo que dice Dios. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Dice, he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Con qué propósito, Dios? Dice, para que seáis probados y tendréis tribulación. Dice, por 10 días. Pero dice Jesús, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta el punto de morir por mi nombre. Nunca niegues ser hijo mío. Dice, y yo, es algo personal, hermanos. Dice Jesús, y yo te daré la corona de la vida. Es hermoso escuchar esas palabras, porque no la está diciendo cualquier hombre, la está diciendo Jesús, el que ya venció al mundo. Esa no se las ofrece el predicador, no se las ofrece el anciano, no se las ofrece el hermano que tiene más años en el cristianismo. Eso se lo ofrece Cristo mismo. Y es importante poder ver y analizar estas cosas. Ser vencedores en Jesús, porque Cristo ya venció al pecado, porque Cristo ya venció a Satanás y nos muestra que nosotros podemos vencerlo, siempre y cuando, ¿verdad?, luchemos a la par con Él, estemos con Él. Eso es necesario ver las cosas que Dios espera de nosotros y entenderlas de esta manera. Regresemos allá en Mateo capítulo 4. No solamente es el vencedor, no solamente Cristo es el vencedor, sino que Cristo es el Señor. Noten del versículo 12 al 22. Cristo es el Señor. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, allí en Mateo capítulo 4, versículos 12 en adelante, y dejando a Nazaret, dice, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón, dice, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés y a su hermano, dicen que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¡Wow! ¿Qué vieron en Jesús? Una persona que nunca habían visto en su vida, nunca habían escuchado en su vida. Y nomás llega Jesús y les dice, síganme. Dejaron todo. ¿Qué conocían de Jesús? Es algo interesante, ¿verdad? Que en vez de no nos ponemos a ver y decimos, no, déjame conozco primero a más de la iglesia y entonces vengo a Jesús. Aquí estos hombres, cuando Cristo les habla, en el instante, ¡pum!, formaron parte del servicio de Dios. Si usted deja que la palabra de Dios penetre en este día en su oído, créame, al instante usted va a sentir algo que realmente necesita en su vida. Y ese es un cambio. Cambiar su vida completa. Dejaron de ser pescadores en el mar y se vinieron a ser pescadores de hombres. Un oficio totalmente diferente al que ellos fueron creados,
un oficio totalmente que ellos ni tenían ni el más mínimo pensamiento de cómo se llevaba a cabo. Algo en lo cual ellos crecieron pescadores toda su vida y de repente nomás un mundo diferente. Eso es lo que Cristo ofrece para nosotros, para cada uno de nosotros. Y es interesante, por eso es de que Pablo, noten ustedes, allá en Colosenses, Pablo nos habla de estas cosas y nos dice en Colosenses capítulo 2, noten ustedes allá el apóstol Pablo. ¿Por qué el apóstol Pablo? Bueno, no porque las entendió mejor, simplemente porque se le dio el trabajo, ¿verdad? La función de escribir estas cosas y de ayudarnos a entender. Y dice, fíjense, Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 15. Noten lo que el apóstol Pablo dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, no oigas a nadie más. Si tú te dejas guiar por alguien más, te vas a desviar. Y eso es lo que Cristo está diciendo, ¿verdad? También dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él tiene el poder, Él es el Señor. Y si vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Noten ustedes, todo principado y potestad. O sea, Él tiene control de todo. Dice: en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, dice, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Una vida totalmente diferente, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Cómo hizo esto Dios? Pablo le explica: perdonándonos todos los pecados. A veces que usted siente una culpa, algo que ha hecho en su vida. Listo, yo no sé si lo digo, realmente me van a perdonar. Yo no sé si se dan cuenta, realmente me van a perdonar. Ya ves que uno prefiere, ¿verdad?, quedarse callado, uno prefiere seguirlo opacando, ¿verdad?, seguirlo oprimiendo como que nunca existió, para que no vengan consecuencias. Bueno, Cristo dice: no te preocupes. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo ya lo hizo. Fíjense, Isaías capítulo 52. No es algo nuevo, es algo en lo cual ya Dios había hablado mucho tiempo antes. Bien, Isaías capítulo 52, vamos a leer del 11 en adelante. Dice: apartados, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni huiréis huyendo. Dice: porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. He aquí mi siervo, será prosperado, será engrandecido, será exaltado y será puesto muy alto. ¿Se acuerdan lo que Pablo dice en la cruz? Será puesto muy alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que lo de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Qué hermoso es eso. Wow. Lo iban
No sé si usted ha visto o alguna vez ha escuchado la película La Pasión de Cristo. Mucha gente fue sorprendida con esa película. Incluso se dio en las noticias que mucha gente murió del impacto que dio esa película, ¿verdad? Al verla de esa manera. Si usted le puso atención aquí, ahí en la película usted alcanzaba a divisar la cara del hombre. Alcanzaba a saber quién era el artista, a pesar de los golpes, a pesar de todo. Pero aquí está diciendo Isaías que Cristo iba a quedar de una manera golpeado, de una manera brutalmente golpeado, que no iba a tener figura. Por usted y por mí. Para que usted que está ahí sentado visitándonos se dé cuenta de lo que Cristo hizo sin conocerle. Por eso Pablo dice, Cristo es el vencedor. Cristo es el Señor. Porque sin conocerme, hizo lo que nadie pudiera hacer. Dar su vida por mí, morir por mí. Por eso es que nosotros, los que ya tenemos tiempo en el cristianismo, tenemos que estar constantemente conmemorando de las emblemas, cada primer día de la semana. Para poder estar recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Cómo Él murió en la cruz. Cómo Él ya venció. Y nosotros podemos lograrlo. Podemos hacerlo. Hay que formar parte de su reino. Hay que seguir constantemente con Él. Hay que buscar ser parte de su iglesia, porque es la única manera, dice Pablo, que vamos a obtener vida. Es la única manera que Cristo dice, vas a obtener vida. Es la única manera que te voy a dar la corona de vida. Hay que seguir adelante, hay que luchar, hay que mostrarle al mundo que Cristo es el Rey de Reyes y que tiene control de mi corazón. Eso es lo más hermoso. También regresando ya a Mateo capítulo 4. Por eso es de que Pedro, ¿verdad? Zebedeo y todos estos hombres, Jacobo, los hijos de Zebedeo, perdón, Jacobo y Juan, por eso es de que ellos atendieron a la voz de Jesús. Porque se dieron cuenta que Cristo era la luz del mundo. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Pero también Cristo es el médico. Fíjense lo que dice ahí, 23 al 25. Dice, recorrió Jesús toda Galilea, y en Mateo capítulo 4 donde estamos, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y los tormentos, dice, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y si le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Cristo es el médico. Cristo es el único que puede darnos la paz que necesitamos. No hay nadie más. Hay cosas que nos han dolido por toda una vida. Hay cosas que nos han hecho, que nos han cicatrizado por toda una vida. Y nada en este mundo no lo puede desborrar. Nada. Así usted disfrute la vida de la manera que usted quiera. Nada lo va a poder lograr. Solamente Cristo. Solamente Cristo. Fíjense lo que dice Salomón en Eclesiastés capítulo 12. Para que entendamos. Salomón se dio la tarea de enseñarnos estas cosas. Eclesiastés capítulo 12. Pero fíjense el consejo que nos da Salomón. Vamos a leer del 1 en adelante. Eclesiastés capítulo 12, del 1 en adelante. Hasta el 8 para que veamos. Casi siempre vamos al 13 y 14, pero hay que entender por qué llegar a ese 13 y 14. Eclesiastés capítulo 12, del 1 al 8. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Lo que está diciendo aquí Salomón es que mientras tengas fuerza, ven a Cristo. Ven a Cristo, porque puede llegar el momento donde tal vez ya no te puedas mover. Puede llegar el momento que tal vez ya no puedas lograr ser bautizado.
Dice, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Dice, cuando temblarán los guardas de la casa, dice, y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Una palabra, la vejez. Puede llegar también la vejez. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Dice, cuando se levantará a la voz de la ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino. Dice, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga. Dice, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna. Dice, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro. Dice, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Para qué vivir una vida? Toda una vida sin Dios. Eso es lo que te dice Salomón. Salomón se le dio la tarea de experimentar todos los ángulos de la vida. No hubo un ángulo que Salomón no experimentara. Cualquier ángulo que usted pueda pensar que existe debajo del sol, aquí en este mundo, Salomón se dio la tarea de analizar, de vivir. Pero Salomón también se dio cuenta que nada de eso era. ¿A qué edad estaría escribiendo esto Salomón? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el consejo es que mientras tengamos fuerza, salud, hay que venir a Cristo. Porque puede llegar un momento donde ya no te puedas mover, un accidente, una enfermedad crónica, algo que no te permita, aunque estés joven, que no te permite venir a hacer la voluntad de Dios, a servir. Vas a querer servir y ya no vas a poder. O llegue la vejez, que también te va a impedir hacer muchas cosas. Eso es importante entonces. Es importante entonces venir a Cristo. Él es el médico. Sí, en ese tiempo Cristo sanó muchos enfermos. Sí, en ese tiempo quitó muchas enfermedades porque era necesario mostrar el poder que Él tenía. Y hoy en día también tiene poder. Tal vez no para quitarte la enfermedad crónica, tal vez para no quitarte lo paralizado, pero tiene poder para llevarte a la eternidad. Él tiene poder. Él sana el corazón. A eso vino, a sanar el corazón, a darnos esa paz interna que necesitamos. El saber, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5. Dice el apóstol Pablo, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera que usted puede sentir esa paz. Es la única manera que usted puede lograr cambiar la forma de vida. Es la única manera, dejando que Cristo realmente penetre y more en nuestros corazones. No hay otra manera. Fíjense, Pablo dice en Efesios capítulo 2. Por eso Pablo les recuerda a los hermanos en Éfeso. Y les dice ahí en Efesios capítulo 2, noten lo que Cristo hizo por nosotros. Versículo 11, para nosotros que ya estamos bautizados y tenemos que acordarnos de cosas, ¿verdad? Dice, por tanto, acordados de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Efesios capítulo 2, versículo 11. Dice, en aquel tiempo, ¿cómo estábamos? Dice, estabais sin Cristo y alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por ¿cómo? Dice, por la sangre de Cristo Jesús. Es la única manera. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne
las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz, y a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo. ¿Con qué propósito, Pablo? Para hacer un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué gran bendición. Qué gran bendición formar parte del reino de Dios y tener un rey como Cristo Jesús. Tener un rey que realmente nos ame, tener un rey que realmente nos cuide, tener un rey que realmente nos sane, un rey que provea todo lo que nosotros necesitamos. Un verdadero rey de reyes. Por eso Mateo se enfocó en enseñar, es el tema central de Mateo, en enseñar que Cristo es el rey. Y como rey, ¿verdad?, es necesario nosotros escuchar. Como rey es necesario que nosotros lo sigamos. Como rey es necesario que nosotros obedezcamos su palabra. Y más que nada su invitación en este día. Si usted no ha sido bautizado, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el cual Cristo le invita a formar parte de algo mucho más grande de lo que usted puede imaginar. Hacerlo pescadores de hombres. Si usted ya fue bautizado y se le ha olvidado su función como hijo de Dios, hoy es el día también. Dice Pablo, hay que acordarnos cómo estábamos antes. Y de esa manera vamos a poder reafirmar nuestra fe. Solamente hay que pedir perdón. Si es así, vamos a estar de pie para cantar el canto que el hermano ha preparado y lo esperamos.